quedar, se puede ir, o puede hacer lo que quiere, libertad absoluta. Vamos a seguir en esto de movernos y manejarnos en torno a lo que son las relaciones de poder, y siempre poniendo en conexión, siempre en este ir y venir con el sistema del código. Teniendo en cuenta que el código no es el derecho, sino que hay un montón de circunstancias que no están juridificadas, ¿sí? O sea, el código es un sistema que está, por llamarlo de alguna manera, juridificado, edificado, y hay cuestiones que están por fuera a veces del Código Civil. La visión del derecho es más amplia que el código. Enseñamos derecho, no enseñamos artículos de código. Y el código no es algo que está compartimentado y que es estanco, sino que hay que hacerlo hablar. Entonces, la perspectiva que yo les recomiendo para esto de la evaluación y para esto del aprendizaje es que ustedes lo hagan hablar al código. Y esa es la metodología que trabajamos desde acá, o por lo menos la perspectiva que les quiero enseñar. Hacerlo hablar al código, para entender, para comprender, no para repetir de memoria. Entonces, ustedes vieron, sí, ahí la dejé como ¿cómo? administradora de la reunión. ¿Qué decías? Ahí estás, te veo, Nicolás. Sí, sí, que ahí te dejé como administradora de la reunión y empecé a grabar. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, No, nada más. entonces, en esta idea y en esta relación de querer vincular la vida de todos los días, que es el derecho, con los contenidos de la materia y con la sistematización que nos impone el Código Civil, podemos decir que existen relaciones, probablemente ya lo sepan, y ahora vamos a ver a dónde vamos, pero lo necesitamos decir, relaciones de las personas con las cosas que no necesariamente son aquellas que el Código Civil legisla. Es decir, que las relaciones de las personas con las cosas implican un concepto más amplio que lo juridificado o diseñado por el Código. Concretamente estamos en las relaciones de poder, que el Código llama relaciones de poder, pero que ustedes van a encontrar en los textos y en la doctrina como relaciones reales, relaciones materiales, relaciones posesorias o relaciones de hecho o fácticas. Voy de nuevo por si no les quedó claro. Hablar de relaciones de poder, que es la denominación que sigue el Código Civil y Comercial, es lo mismo, van a encontrar que es sinonimia, o sea, tiene sinonimia, con lo que la doctrina ha llamado relaciones reales, relaciones materiales, relaciones de hecho o fácticas, o relaciones posesorias. Es sinónimo eso. El Código Civil y Comercial lo llama relaciones de poder. ¿Qué es lo que estamos bordeando? Bueno, ahora estamos bordeando todas cuestiones que tienen que ver con la unidad 3, ¿sí? Muchas de las cuales ustedes ya han visto, pero vamos a volver a tocar para concluir en un material que yo les dejé esta semana, creo que ayer, en el campus virtual, que tienen que ver con 2 fallos que están subidos y que tienen que ver con un tema que se llama la interversión del título. Están subidos en el campus, en la unidad 3, y que esos fallos los van a tomar a título ejemplificativo, o sea, si en el examen, yo siempre les voy a hablar del aprendizaje y del examen, les llegarán a preguntar qué ejemplo de aplicación práctica conoces de la intervención del título, o por ejemplo, cómo sería, ustedes pueden hablar de esos fallos. ¿Significa que son obligatorios? No, no son obligatorios. Son a modo de ejemplo. Lo pueden tomar o lo pueden dejar. A veces les va a servir para entender el tema. Si leen el fallo y no saben el tema, no sirve para nada porque no lo entienden al fallo. También les puede pasar que el fallo jurisprudencial va a tener elementos dentro de la lectura que ustedes no conocen. Por ejemplo, no conocen en su totalidad. Esos los bordean, los dejan de lado. Toman del fallo aquello que sirve para ilustrar el tema que están estudiando.
y algunas cuestiones no, porque el fallo, obviamente, que proviene de un órgano jurisdiccional que tiene un manejo de la totalidad del derecho que ustedes como estudiantes no lo tienen. Entonces, si les van a hablar, por ejemplo, de las sucesiones, o del supuesto del heredero, bueno, mínimamente tienen que saber lo que es un heredero, pero no conocen el sistema de las sucesiones porque simplemente no lo cursaron. De modo que de ese fallo toman lo que les sirve, lo otro lo dejan de lado. ¿Entienden? Es decir, después de leer el tema y después de hablar, de tomar esta clase y de leer el tema de un texto, toman el fallo y toman todo eso que les resulta familiar. Lo que excede, ya sea esta parte de la materia o excede el derecho, porque ustedes todavía no cursaron sucesiones, lo dejan. ¿Entienden? Tiene un rol meramente ejemplificativo e ilustrativo. Pero ustedes, después de esto y de lo que lean, van a estar en condiciones de poder leer ese material, para decir, bueno, esto me cerró. Tengo la teoría y ahora tengo la práctica. Es decir, ver cómo esos contenidos, o eso que estamos hablando en el espacio de la clase, en la práctica y en la vida pasa, y en la vida pasa porque es, es parte del derecho, la jurisprudencia es el derecho puesto en movimiento. Entonces, bueno, esas relaciones reales, esas relaciones de poder al que refiere el código, nos está dando, nos demuestra que hay una multiplicidad de relaciones que las personas pueden tener con las cosas. Existen múltiples relaciones. ¿Qué significa que existen múltiples relaciones o existen múltiples posibilidades? Bueno, tenemos relaciones que se generan por la existencia de un vínculo jurídico, es decir, yo tengo un vínculo jurídico con este celular que acabo de comprar, ¿sí? Soy la titular de dominio de una cosa mueble, ¿sí? Existe un vínculo jurídico, tengo la factura, compruebo que lo compré, lo tengo, vamos a ejemplos fáciles, ¿no? Lo tengo declarado como mío con la línea telefónica con la que utilizo, o sea, yo podría probar que la titularidad de esta cosa mueble, en principio la podría probar, soy la titular de esta cosa mueble. O sea, ahí tenemos una relación real, una relación posesoria, que está fundada en un derecho, que es la titularidad de una cosa mueble. También esa titularidad del derecho la podríamos encontrar, por ejemplo, en la propiedad de un bien inmueble, o sea, no ya de un mueble, sino de un inmueble. Yo podría probar que tengo una relación posesoria fundada en un vínculo jurídico como es la titularidad de un inmueble. Acá me interesa que me sigan y que vean la terminología, porque yo sé que lo saben, pero lo van fijando y lo van aprendiendo. ¿Me siguen lo que quiero decirles? Entonces, bueno, yo ahí lo fundo en una relación jurídica. También podría ser que yo tenga una relación posesoria, material, de hecho, fáctica, con una cosa en función, no ya de un derecho real, como sería el caso que hablamos, sino que la tengo en función de un derecho personal. Acá estamos conectando esto que vamos aprendiendo con dos categorías que vimos la clase anterior, o que bordeamos la clase anterior, que son las dos categorías de derechos reales y derechos personales. ¿Sí? ¿Ven cómo traemos lo que sabemos y lo ponemos en juego? Lo ponemos acá, en esta clase. Entonces podría ser que yo tenga una relación real con una cosa en función de un derecho personal. Entonces podría ocurrir que yo alquilo este espacio, ¿sí? Soy la locataria de este espacio físico en el que estoy, y diría, bueno, yo tengo una relación de poder, que sería una tenencia, ¿me siguen? En función de un vínculo jurídico que está relacionado con una categoría de derechos que son los derechos personales. ¿Sí? El contrato de locación sería la causa. ¿Me siguen? Ve cómo la clase lo que hace es conectar lo que saben y entenderlo, no repetirlo de memoria. Entonces, traemos lo que sabemos y lo ponemos en conexión. Bueno, ahora,
solamente las relaciones que tenemos nosotros con las cosas están vinculadas con causas o con un origen que se relacionan con un vínculo jurídico. No. Las personas, vamos a salirnos de la esfera nuestra, tienen relaciones con las cosas fuera de la existencia de un vínculo jurídico. Vamos a suponer que yo voy por la calle y voy a poner un ejemplo harto común, se los pone Kipper también, y se los ponen la mayoría de los textos, Cauce, Papaño también, voy caminando, cosa rara en la Argentina, y me arrebatan el celular. ¿Sí? Entonces, ese arrebatador del celular tiene una relación real, una relación no real, una relación real en términos de cosa, pero no en términos de derecho real. ¿Tiene una relación posesoria con esa cosa? ¿Sí? ¿Está fundada en un vínculo jurídico? No, no está fundada en un vínculo, pero sí, tiene una relación posesoria. El poseedor tiene una relación fáctica, material o de hecho con la cosa que no está fundada en un vínculo jurídico. ¿Me siguen? De modo que esto, yo sé que ustedes están leyendo el contenido, pero lo importante es que lo puedan poner en conexión. Esa es la idea. Para eso sirve la clase. No para repetir el código de memoria, sino para eso, para conectar. Entonces, en la vida nos manejamos así. Ahora, puede ser, miren cómo conectan todo esto en la vida cotidiana, puede ser que yo tengo una relación con el teléfono porque lo compré, otro puede tener una relación con el teléfono porque lo arrebató, y puede existir una persona que tenga una relación con el teléfono porque el teléfono se lo dio la empresa donde trabaja esa persona. Entonces, miren las tres situaciones en paralelo. Una, tenemos la configuración de un derecho real de dominio sobre cosa mueble, cuál es la titularidad del teléfono celular. En la otra, tenemos una relación fáctica o de hecho con la cosa, que es el supuesto del arrebatador, que lo arrebató y no reconoce en otro un derecho superior y lo toma como dueño y lo va a vender a la calle Buenos Aires. ¿Sí? Se comporta como dueño, ¿sí? No puede disponer jurídicamente de esa cosa, pero lo vende clandestinamente, en una galería donde otros compran teléfonos robados o hurtados. ¿Sí? Pero bueno, para salirnos por el ejemplo del celular, siguiendo con el ejemplo del celular, tenemos la persona que es un dependiente, que en relación, que en función de una relación de dependencia con una empresa o de servicio, utiliza su teléfono particular y el teléfono de la empresa. Entonces ahí tenemos relaciones en las que identificamos la posesión, podemos identificar la tenencia o podemos identificar la categoría de los servidores de la posesión. ¿Se ubican en tema? ¿Ven cómo eso que pasa en la vida? Sí. En el caso del arrebatador, ¿qué sería un servidor de la posesión? No, el servidor de la posesión, ¿qué sería el arrebatador? A ver, ¿qué les parece? Un poseedor vicioso. Tenencia. Ah, bueno, claro. Sería un poseedor Sería vicioso. una posesión, ¿no? Ilegítima. Sí, porque acá lo que no... Bien, después, ahora tenemos que manejar los conceptos. Después los calificamos. Es decir, ¿cómo tienen que estudiar ustedes? Ustedes tienen que estudiar categorías. O sea, en derecho no es decir, hay que hablar de categorías. Si bien tenemos verborragia y tenemos la posibilidad de ser muy explicativos y demás, manejen categorías. Si no manejan categorías, ahora vamos, Jacqueline, pero creo que algo de lo que te dijeron tus compañeros te sirve, por eso está bueno que ustedes participen. Si ustedes no manejan categorías, bueno, van a caer en la imprecisión técnica, entonces, que es muy distinto a estudiar de memoria. Hay que ser precisos y hay que manejar categorías. Entonces, en el ejemplo que vos decís, manejamos las categorías y después las calificamos a esas categorías. Entonces vamos a lo que dice Manuel. Es una posesión, no reconoce el arrebatador, por eso voy a ejemplos de la cotidianeidad, pues es el derecho.
No es las relaciones de poder, el código que hicieron que Melmacher, Hayton y una comisión, no, el derecho es la vida. Entonces el arrebatador me toma el teléfono y ¿qué? ¿Me lo devuelve? No, lo quiere para sí, y lo quiere para vender, para disponer jurídicamente de la cosa, aunque no tiene derecho, porque es un poseedor vicioso, ¿eh? Es un arrebatador, es alguien que privó a otro de una cosa mueble. Entonces, después lo calificamos. ¿Es tenencia? No, ¿qué tenencia? Si la quiere vender, lo quiere disponer como si fuera el dueño. Para eso lo arrebató. ¿Sí? En cambio, el servidor de la posesión es aquel que, en razón, hay distintas posibilidades del servidor de la posesión, en razón de un vínculo de servicio, de dependencia o de hospitalidad, o de hospedaje, son los distintos supuestos, tiene un vínculo con la cosa. Vamos al ejemplo. Vínculo de servicio, y bueno, piensen en una persona que tiene una relación laboral y que utiliza la computadora de la universidad, de tribunales, ¿sí? ¿Qué tipo de relación tiene? Bueno, tiene una relación con la cosa fáctica, ¿sí? De hecho, utiliza la computadora que pertenece al Estado, que está dentro del inventario estatal, porque son cosas que pertenecen al Estado, o cosas muebles que pertenecen al Estado, pero que en función de ese vínculo de servicio, ¿sí? Lo utiliza. Ustedes van a encontrar en los textos, porque los textos son previos a la modernidad, que les dicen las herramientas o útiles de labranza. Tienen que comprender ese significado de útiles de labranza o herramientas, adaptarlo a las nuevas tecnologías, etc. ¿Sí? O sea, ¿me entienden? Les quiero decir, el tractor no existía, o el útil de labranza podría ser el arado, y después, bueno, se fue modernizando. Pero la computadora también. ¿Te das cuenta ahí, Jacqueline? Es una relación de servicio que está basada o fundada en una relación de dependencia, como podría ser en ese caso. O las personas que trabajan en la universidad, en este momento, en relación a las computadoras. Eso también podría ser. Hospedaje u hospitalidad, bueno, yo ahora no podríamos hacerlo porque estamos en aislamiento, pero yo podría decirle a una amiga que vive afuera, decirle, mira, venite a Mar del Plata en el verano y quédate una semana en casa. Ahí hay un vínculo de hospitalidad, y esa persona que viene a mi casa y yo hospedo gentilmente, que tiene que ver con la hospitalidad, con la amistad, bueno, utiliza las instalaciones de mi casa, los electrodomésticos, usa mi auto, pero bueno, estamos dentro de lo que es un vínculo de hospitalidad. Hospedaje es el vínculo que se gesta enmarcado en lo que sería un contrato de hospedaje, o sea, el contrato de hotelería, por ejemplo. Podría ser un ejemplo también. Entonces, ven cómo todas estas relaciones fácticas, materiales, posesorias, de hecho, tienen que ver con nuestra vida. No es un artículo que está colgado en el código y que nosotros decimos relaciones de poder. No, tienen que ver con la vida de todos los días. Y así lo tenemos que entender. Ahora, ¿cuáles son las relaciones? ¿Comprenden esto? Lo que les quiero decir, Jacqueline, ¿quedó claro? Sí, perfecto, gracias. Después vamos a calificar o a clasificar esas categorías. Por ahora nos manejamos con las categorías. Necesitamos manejarnos con las categorías, esto lo digo para cuando aprenden solos, o están solos, aprenden con nosotros pero están solos, manejo las categorías, las sé distinguir, porque podría ocurrir que les pregunten, ¿cuáles son las categorías que el código refiere? Bueno, ¿son las únicas relaciones? Estas, las de la posesión, la tenencia, los servidores de la posesión, ¿son las únicas? Bueno, no son las únicas. Son las que el sistema jurídica. Yo utilizo un poco la metáfora de la edificación o de la construcción porque se simboliza lo mismo. ¿Por qué cuál es la otra relación, y esto lo pregunto a todos, que ustedes vieron o que quizás están estudiando o están en eso, que puede existir entre una persona y una cosa que el código no contempla? Porque tiene escasos efectos civiles.
Emma. La juxtaposición local, doctora. Muy bien, Emma. La mera juxtaposición local o el mero contacto, ¿sí? Es decir, bueno, yo siempre esto lo hago en el espacio del aula, pero tampoco es poco feliz porque yo tengo una relación de dependencia con la universidad, pero es cuando hay un mero contacto físico. No hay ninguna intencionalidad, un mero contacto, que no tiene civilmente, no quiere decir que jurídicamente no puede haber alguna situación que tenga que ver con otra rama del derecho que pueda tener significancia, pero un mero contacto, me apoyo en algo y tengo un mero contacto, no hay ninguna intencionalidad, no soy poseedora, no, nada, es meramente casual. ¿Por qué el derecho eso no lo juridifica? ¿Por qué no legisla? Justamente porque tiene escasos efectos jurídicos o nulos, o efectos civilmente nulos. Entonces, el derecho que hace el sistema legisla sobre aquello que es importante. Y fíjense ustedes qué tan importante es y qué tan trascendente es que nuestra materia se llama derechos reales, ¿sí? Pero estamos dedicándole mucho tiempo y mucho espacio de clases y de aprendizaje conjunto al tema de las relaciones de poder. Sin embargo, no hay detrás siempre una relación jurídica. Sin embargo, el derecho tutela, protege, las toma y les da un lugar en el sistema del código. ¿Esto por qué es? Esto es porque tienen muchísimos efectos. A veces, la posesión, ¿me siguen?, puede o es contenido de un derecho. Ahora, no siempre es así, ¿sí? A veces es contenido de un derecho, porque ¿me siguen? Me importa que me sigan, por eso los apuntes, me importa que me sigan. Es contenido de un derecho cuando perfecto. Gracias, hágame una seña así me doy cuenta, pero dale, gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ejerzo un derecho, una relación real con una cosa en virtud de que tengo un título, entonces soy el titular de dominio. Entonces a veces coincide o se da esa coexistencia, o esa consolidación o esa unificación entre la relación posesoria y la titularidad. Por ejemplo, soy titular de dominio, o sea, la titularidad. Vamos al código, vamos a abrir un poquito el código y van a ver, para que no, porque siempre damos como ejemplo el dominio, ¿sí? Pero nos olvidamos de que hay que conectarlo con todos los derechos reales, porque si no pareciera que el único derecho real, cuando estudiamos o cuando el autor les pone el ejemplo, es el dominio. Entonces yo puedo decir que tengo una relación de tipo real con una cosa en función de la existencia de un derecho real. Y acá vamos al artículo 1887. Fíjense cómo ponemos en conexión el código, cómo lo hacemos, esto a veces se me desconecta, cómo lo hacemos hablar al código. Vamos a ver al 1887. Miren cómo funciona. Tenemos una relación real en función de un vínculo jurídico. Entonces vamos al 1887, inciso A, el dominio, titularidad de un derecho real de dominio, relación posesoria fundada en un vínculo jurídico. Inciso B, ¿sí? Soy titular de un derecho real de condominio, relación posesoria fundada en un vínculo jurídico, el condómino, ¿sí? Derecho real, inciso C, derecho real fundado en una relación posesoria fundada en un vínculo jurídico, la propiedad horizontal, ¿sí? Y es otro de los derechos reales. También los conjuntos inmobiliarios, el titular de un conjunto inmobiliario tiene una relación posesoria fundada, es decir, a veces coincide y así seguimos, cementerio privado, tiempo compartido, salvo dos, donde no puede haber nunca una relación posesoria, esto se lo pueden llegar a preguntar en el examen, a veces se les preguntan ahí, no capciosamente. Micaela, ahí querías decir algo. ¿Cuáles son las relaciones reales que no pueden ejercerse por la posesión?
ya se lo dije. ¿Cuáles son? La hipoteca Sí. Y la servidumbre. y la servidumbre. Y ahí conectan con lo que ustedes ya están viendo, que tiene que ver con la clasificación de la posesión. Hay relaciones reales que no pueden fundarse en la posesión, justamente porque no se ejercen por la posesión, tanto la hipoteca como la servidumbre. Por ahora, y a esta altura del aprendizaje, tienen que saber que nos quedamos con la clasificación, porque todavía no vieron hipoteca y no vieron servidumbre, y no la van a ver en este primer bimestre, ¿me entienden? Por ahora, solamente ustedes van a poder responder y tienen que decir, estos no se ejercen por la posesión. Y eso se vincula con la clasificación que está ahí por la unidad 2, la clasificación de los derechos reales. Entonces, a veces esas relaciones posesorias están fundadas porque se consolida o se unifica una relación fundada en un vínculo jurídico. Pero, sin embargo, estamos en el supuesto del arrebatador, y el arrebatador no queda comprendido en el 1887, porque el arrebatar, por supuesto, es un ilícito y no da lugar a la adquisición de ningún derecho real. Entonces, ven cómo, las cosas muebles tienen un régimen distinto, que ya lo van a ver, pero ven cómo, cuando hablamos de relaciones reales, estamos flotando, por un lado, en lo que sería el vínculo jurídico, la existencia de un derecho real, y a veces no, son meras relaciones fácticas, ¿sí? Entonces, estas relaciones posesorias o reales, a veces se vinculan, o está atravesada por relaciones con cosas que tenemos. La mejor manera de entender esto es llevarlos ustedes a la vida de todos los días. Yo los veo, a ustedes, a los que veo en las fotos, y veo que, por ejemplo, Jacqueline tiene un montón de libros por ahí atrás, Karen también, creo, no sé, lo que llego a ver, lo poco que llego a ver. Laila tiene un mate, pero es una foto. Bueno, pero tienen relaciones con cosas, están ahí. Bueno, puede ser que Jacqueline, que tiene una biblioteca ahí con libros, puede ser que haya libros que sean de ella, puede ser que haya libros, alguna que sacó de la biblioteca, y que no lo pudo devolver por la pandemia, entonces está reconociendo que la titularidad de ese libro corresponde a la universidad, a la Facultad de Derecho. Puede ser que haya algún libro de alguna amiga, no vamos a decir que hay un libro que a Jacqueline arrebató. Pero si no fuese Jacqueline y podría ser otra persona, podríamos ver. Entonces, podríamos decir, para no endilgarle a Jacqueline, que es arrebatadora, pero ven cómo toda nuestra vida está permeada por esas relaciones con cosas. Las relaciones con cosas no tienen que ver con ser más o menos materialista, que eso será una cuestión subjetiva de cada uno, sino que las relaciones con cosas se vinculan con la consecución de fines. Tenemos cosas, nuestra vida, hay textos sobre eso, las personas y las cosas, hay material en la literatura, no solamente en el derecho, en la antropología, que habla de las relaciones de las personas con las cosas. Tiene que ver con la consecución de fines. Les pregunto yo a todos, a los 34 que supuestamente están acá, al que quiera puede decirlo, les pregunto yo, ¿con qué les parece que esta relación, por qué el derecho, en términos genéricos, regula las relaciones entre las personas y las cosas? ¿Con qué parte de la personalidad, ya les estoy diciendo algo, se vincula esto? ¿Con qué? El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Bien, muy bien, Jacqueline. De bienes que tiene una persona. Bien, pero ¿qué forma? El activo y el pasivo. Bien, pero ¿qué forma parte de qué de la personalidad? ¿Es un qué? ¿Lo vieron en parte general? Es un atributo de la personalidad. ¿Recuerdan los atributos de la personalidad? Nombre, estado, capacidad, domicilio, patrimonio. Entonces, ¿son importantes las relaciones con las cosas? Sí, porque hacen a la patrimonialidad.
¿Tiene que ver con que soy menos o más materialista? No, es una cuestión subjetiva. Esto hace a un atributo de la persona. La persona, para poder realizar sus fines, necesita cosas. Algunos necesitarán más y otros necesitarán menos, pero todos, desde las épocas más rudimentarias, del principio del ser humano, que empezó con los utensilios y los elementos de labranza, necesitó de las cosas. ¿Vieron cómo el derecho es una parte de todo, del espectro que es el conocimiento y lo humano? Bueno, estamos en eso. Entonces el patrimonio como atributo de la personalidad importa el desarrollo de relaciones entre personas y cosas que los derechos reales tratan en particular. Esa es la idea que les quiero transmitir de todo lo que me anoté que les quería decir, como para que puedan relacionar los contenidos con la vida de todos los días. ¿Qué es lo que hace el código? Entonces, el código en el libro 4, título 2 de todo el sistema del Código Civil que vimos en la clase anterior, cuando hicimos todo el recorrido por todos los libros, dijimos que eran 14 libros, que había dentro de... 14 títulos, la parte de derechos reales, el libro 4 tiene 14 títulos, hicimos todo un recorrido interno, ¿se acuerdan? Que íbamos desde el concepto hasta las acciones. Bueno, las relaciones de poder están en el libro 2. Entonces nos vamos ubicando en el mapa ese que hablamos la clase anterior y que nos tenemos que manejar desde ahí. La relación de poder más significativa y más trascendente en cuanto a los efectos es la posesión, ¿sí? Que está regulada en el artículo 1909, que seguramente ustedes ya leyeron. El código, no vamos a ir, vamos a dar lo principal, vamos a ir conectando esto que aprendemos con los artículos de código, para que no sean artículos muertos, que repetimos de memoria, sino que lo ponemos en funcionamiento. El código, ¿qué es la posesión? Bueno, siempre yo trato de en las clases darles la visión o que ustedes comiencen por una perspectiva, por una dimensión que tiene que ver, con el significado del término. Entonces, casi siempre las instituciones civiles se vinculan con un significado que nos remite a un latinazgo. Entonces, la palabra posesión deriva de pose, ¿sí? Con doble S, pose, y que significa sentirse dueño. O sea, que la posesión implica un señorío de hecho, sentirse dueño. Más allá de que lo sea o no, reitero, jurídicamente. El Código Civil no define, no da una conceptualización de lo que es la posesión, ¿sí? Sino que nos refiere y nos dice cuándo hay posesión. Y acá, dentro del artículo 1909 del Código, van a extraer dos elementos que los remiten a los elementos de las teorías de la posesión. Tienen una clase del doctor de Rosa, que está grabada, o que pertenece al primer bimestre, que la pueden ver y la pueden bajar del campus, eso les puede ser muy útil, donde se identifican los dos elementos de la posesión, que si todos a ustedes a coro, ya a esta altura saben decir cuál es, que son corpus y animus. Corpus y animus. Eso es lo que les dice el 1909. Entonces, ¿qué es el corpus? Bueno, ahí pueden seguir a cualquier autor. Mariani de Vidal les dice que es la posibilidad de disponer, ¿sí?, físicamente de la cosa, y que ese es el elemento material. Lo ven en el 1909, ¿sí? Fíjense en todos los ejemplos que vimos, ya sea que la posesión está fundada en un derecho real, o ya sea el supuesto que vimos del arrebatador del celular, si el elemento material está o no presente. No importa si es la calificación de esa posesión, pero tenemos ese corpus, esa posibilidad de disponer físicamente, y esta es la palabra clave, disposición física de la cosa. Aunque no tenga qué cosa, qué tipo de disposición no tenga el arrebatador. ¿Cuál? ¿Micaela?
No tiene la disposición jurídica, ¿sí? Pero tiene la disposición física. Después viene la calificación a la que hacía referencia hoy Manuel. Y el otro elemento fundamental, haciendo hablar un poco este 1909, ¿cuál es? El animus. ¿Qué elemento? Es el elemento voluntario. Es decir, que ya teniendo ese poder material sobre la cosa, le añadimos este elemento que es un elemento volitivo o voluntario, que es el animus. El arrebatado no reconoce un derecho superior. El supuesto del titular de dominio no reconoce un derecho superior. O sea, vamos oscilando entre las dos situaciones, el que se funda en un vínculo jurídico y el que no se funda en un vínculo jurídico, sino que es una mera relación posesoria donde no hay concurrencia o confluencia. ¿Me siguen? Este es el ensayo que ustedes tienen que hacer, por supuesto ustedes son estudiantes, para demostrar en la circunstancia de evaluación que manejan el tema. No es solamente recitar el 1909, sino que si ustedes ya incorporan esto, ni siquiera importa si se acuerdan que ese artículo es el 1909, el número 1909. Se ubican metodológicamente, pero todo esto les va marcando un mapa por donde ustedes van a ir avanzando. Hay espacios donde van rápido, hay espacios donde hay caminos sinuosos, hay pantanos, ¿sí?, en este proceso, pero la idea es llegar a la meta. Y allí lo bueno es que la meta sea aprobar y aprender, que puedan ir de la mano. Pero esto es comprender y no es repetir de memoria. Esto es lo que les quiero transmitir. Por eso es lento. Es más lento, y es más lento, y sí, es más lento. A mí no me importa que sea más lento, a mí no me importa la cantidad de temas. A ver, uno tiene que hacer algo distinto que no sea repetir el libro, o leer el código, porque eso, si venimos a eso, no va a ser una buena herramienta la clase. Entonces, por eso vamos más lento, pero vamos así, como conectando, sabiendo que... Entonces todo tiene un sentido, porque ustedes ven que todo es trabajar sobre el sentido, que hay una situación que está en la vida, que el derecho la juridifica, la trae al sistema, la protege por algo, la protege aún sabiendo que esa posesión está fundada en un ilícito, porque hay algo que tiene que ver con la apariencia, que van a ver después. Entonces, la protege, esa situación de hecho la protege. Entonces, bueno, todo tiene un sentido, tiene un porqué, y la defiende con acciones posesorias, la defiende con acciones reales. Todo tiene una explicación. Entonces esa es la narrativa que nos va dando la comprensión. No nos va dando la memoria ayuda, y mucho, pero es la comprensión la que estamos tejiendo acá en este espacio. Entonces, y la otra relación importante, por supuesto, la relación de poder, es la tenencia. Bueno, la tenencia se dice, y algunos autores dicen que tiene una categoría inferior, o sea, como que la llaman así, ustedes, el que sigue el libro de Cauce o algún otro texto, creo que también Kipper lo dice así, es como que se dice que tiene una categoría inferior. Y en realidad no tiene que ver con la superioridad o inferioridad, sino que son categorías que tienen efectos distintos. La posesión tiene una gran cantidad de efectos, los autores no se han puesto de acuerdo nunca en cuál es el número de efectos, algunos dicen 5, otros dicen ninguno, y otros dicen que tiene 74 efectos, eso es lo que ha dicho la doctrina, pero tienen muchos efectos y son trascendentes, y la tenencia tiene menos efectos. También es cierto que a lo largo del tiempo la tenencia se la ha protegido casi a la par y en sentido igualitario que a la posesión, a punto tal que lo que hace a los efectos de las acciones se legislan juntas. Están legislados conjuntamente. Fíjense ustedes, en el sistema del código, cuando hablamos de acciones, artículo 2247, ¿sí? Fíjense que son las más relevantes, son las que tienen mayor significación.
las reconoce el derecho y hay momentos que legisla conjuntamente. Les dice, perdón, no, me confundí el número, 2238, defensas de la posesión y la tenencia. Fíjense que en el tema de las defensas, de las relaciones de poder, las legisla juntas, pese a que una parecería que tiene mayor jerarquía en cuanto a los efectos que la segunda. Dice, defensas de la posesión y la tenencia, y a ver si, Jacqueline, ¿tenés el código a mano? Sí, sí. A ver, si me lees el 2238, un poquito lo podés leer, como para que el que no lo tiene a mano sepa qué es lo que estamos diciendo. A ver. Sí, perfecto. Artículo 2238. Finalidad de las acciones posesorias y lesiones que las habilitan. Las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Ahí nomás. ¿Ven? Ahí nomás, Jacqueline. Por ahora eso, porque eso lo van a ver más adelante. Pero ven cómo estas relaciones de hecho fácticas, reales o de poder, como llama el código, se legislan en forma conjunta en lo que hace a las defensas. Prácticamente los equipara en eso. ¿Sí? Tangencialmente, ¿no? Ya también como una categoría, contempla el código la tercera categoría que hoy vimos, que tiene que ver con la de los servidores de la posesión, que tiene su origen en el derecho alemán, servidores de la posesión, y que el código, el derecho español lo denomina no como servidores de la posesión, sino como poseedores en nombre ajeno. Es lo mismo. Es decir, es una categoría que la nombra un poco tangencialmente, no la enumeración del 1908, pero sí lo hace en el 1911, infine, al final, cuando dice, quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje o hospitalidad, se llama en este código servidores de la posesión. Es decir, siguió la tradición de la doctrina alemana de nombrarlos como servidores de la posesión. Pero repito, el derecho español lo nombra como poseedores a nombre ajeno. Sí. ¿Quién es que me habla? Tenía una duda con respecto a eso. Sí. A ver, ¿quién Guillermo. es el Guillermo? Bueno, no importa, no te veo, pero decime, Guillermo, te escucho. Los servidores de la posesión no serían entonces ni tenedores ni poseedores, o entrarían en los poseedores. Eso es lo que no tengo claro. Bueno, a ver, a veces, ¿qué pasa en la práctica? Las categorías son, como su nombre lo indica, construcciones que hace el derecho desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista académico, categorizaciones. Ahora, a veces, en apariencia, podría confundirse, ¿sí?, una categoría con otra. ¿Por qué? En la práctica, ¿no? No me refiero, tenemos las tres categorías. En realidad, el servidor de la posesión tiene la cosa, podría ser un tenedor en ese sentido, pero que no tiene interés en la cosa. En cambio, no es lo mismo ser locador que ser un mero tenedor como servidor de la posesión. Sería desinteresadamente. Tengo la cosa, ¿sí?, me interesa en tanto y en cuanto pueda cumplimentar mi trabajo, tengo contacto con la cosa, tengo la relación fáctica, pero no tengo interés y reconozco que este vínculo con la cosa tiene que ver con una relación de dependencia. Muy distinto es en el caso de un tenedor. Piensen, por ejemplo, en la figura de la locación, donde yo tengo más facultades, por llamarlo, que un simple servidor de la posesión, toda vez que yo, por ejemplo, no puedo ir, vamos a ejemplos extremos, que son los que nos pegan, ¿no?, cuando estamos aprendiendo. Yo puedo tener una relación con una cosa fundada en un contrato de locación y puedo pintar, ¿sí?, ese departamento que alquilo como me guste a mí. ¿Puedo disponer? ¿Venderlo? No, pero puedo pintar. Hay un montón de actos que yo puedo realizar en términos de ese contrato de locación. Ahora, yo puedo ir y pintar
trabajo en McDonald's, por llamarlo de alguna manera, por poner un ejemplo, puedo ir y llegar y pintar el espacio, o pintar las herramientas de trabajo, no sé, de los colores que se me ocurren a mí, de celeste y blanco, amarillo y azul, rojo y blanco, o el que les guste, ¿puedo hacerlo? No. Es decir, tengo facultades muy limitadas. Ven como, yendo a ejemplos, y voy llevándolo a lo finito, y llevando la categoría a la vida real, vemos que es una categoría sustancialmente distinta. O sea, tiene muchas más facultades un tenedor. Los autores les pueden poner uno u otro nombre, pero lo que nos va a determinar esa categorización es la cantidad de facultades que la persona tiene. Tiene muchas más facultades un tenedor que un mero servidor de la posesión, ¿sí? Hay un montón de cosas que un servidor de la posesión no puede hacer. Y lo mejor es llevar el ejemplo, ya sea a la relación de servicio, a la relación de hospitalidad. Ustedes pueden ir a la casa de un amigo que les da una semana para alojarse en Pinamar y llegar, y no, yo te dije que te alojaba, pero vos no sos la alocadora. ¿Por qué pintaste todo? Había una extralimitación y habría un abuso de confianza en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿puedo ir a un hotel y decir, pinto? No. Entonces, ven cómo es una categoría diferente. Son categorías, y a veces la apariencia, ustedes saben que hay algo que tiene que ver con la apariencia, que cuando una persona ingresa con una llave a un departamento, no sabemos si es titular de dominio, no sabemos si es locador, no sabemos si es un departamento que le prestó el amigo por una semana, no sabemos. La apariencia a veces traduce algo que tiene otras cuestiones por detrás. Guillermo eras, ¿no? Guillermo, no, ¿quién? No me acuerdo el nombre del estudiante que me preguntó recién, como no lo veo. Era Guillermo. Ah, Guillermo. Sí, yo, profe. ¿Entendés? Claro, es decir, que cuando se complican en el Sí, estudio, gracias. cuando están, no digo en soledad, porque nunca están en soledad, pero cuando están por ahí solos, que son las 3 de la mañana y no se pueden conectar con nosotros para pasarnos una pregunta, lo mejor siempre es tratar de hacer el esfuerzo de llevar las categorías a los ejemplos. Entonces, con eso, siempre a veces, cuando no podemos poner en palabras algo que sabemos, el ejemplo clarifica. No sirve el ejemplo solo, pero el ejemplo ayuda y clarifica. Sirve para eso es. Y eso es lo que a veces les puede pasar en la situación de evaluación. Que les digan, por ejemplo, y si entendieron el ejemplo y lo saben explicar, bueno, eso los hace ir para adelante. Entonces, no, son categorías diferentes. Y las posibilidades que uno y otro tienen son sustancialmente diferentes. Pero bueno, fíjate vos que las relaciones de poder que enumera el 1908 son esas dos. Y un poco ahí tangencialmente, cuando habla de el 1911 infine, les agrega esta categoría. Les dice, quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, el ejemplo que pusimos, de la relación de dependencia laboral, o de servicio, que sería lo mismo, hospedaje se llama en este código como que es una categoría diferente. No sé cómo estamos con la hora, pero quiero cerrar algo, porque es a lo que iba con todo esto. El 1908, entonces, les denomina cuáles son las categorías jurídicas más significativas. Pero tengan en cuenta que más allá de la literalidad del 1908, existen otras categorías. Por ejemplo, la del 1911, o por ejemplo, la que refirió Emma, que tiene que ver con el mero contacto o la mera yuxtaposición. Que fíjense que eso no está en el código, pero que ustedes lo tienen por el trabajo de la doctrina en los textos. O sea, no todo lo que existe es lo juridificado, lo que está plasmado en el sistema. El sistema toma aquello que considera, pero no es omnicomprensivo de todas las situaciones. Es más, a veces hay situaciones que el sistema no las considera hoy y que las considera de acá a un tiempo. Entonces la trae al sistema. Como cuando hay
no sé, ejemplo típico de eso, la propiedad horizontal, que Vélez la desechó y que no se legisló sobre eso, y sin embargo, en un momento del transcurso de la vida, se generó un nuevo derecho real y lo trajo y se incorporó al sistema. Por eso siempre el derecho y los sistemas están en latencia, están en movimiento. Las figuras y las situaciones se incorporan, y así muchas otras instituciones también. Bueno, el 1909, que es la posesión, es la más importante en cuanto a los efectos. La tenencia, que es una categoría inferior, estoy haciendo como un punteo de lo que vimos, que es una categoría inferior, aunque la regulación es conjunta en lo que hace a las defensas posesorias, con lo cual nos está diciendo la fuerte entidad que tiene la figura de la tenencia, que se basa en un derecho ¿de qué tipo? Un derecho personal, creditorio o obligacional, como es un contrato de locación, y en un derecho real. El 1911, que introduce esa tercera categoría, ¿sí? que tiene origen en el derecho alemán. El 1912, para seguir un poco con los artículos de código y de la sistematización, que habla de la relación, 1912, la relación entre las personas y las cosas, habla de relaciones singulares o plurales, les dice, el objeto de la posesión y de la tenencia es la cosa determinada, se refiere a, lo que se está refiriendo es al vínculo entre la persona y la cosa, y está refiriéndose al vínculo entre una persona en sentido lato, por supuesto, ya sea personas humanas o personas jurídicas, y lo hace en función de un bien, acá lo vinculamos con lo que vimos en la clase anterior, un bien de tipo material, artículo 16, ¿se acuerdan que vimos el 15 y 16 y vimos en las disposiciones generales del código que hablaba de los bienes, que ahora ya las cosas no están legisladas en el capítulo o en el título de los derechos reales, sino que están en el título preliminar? Bueno, acá tenemos que el artículo 1912 lo tienen que conectar con el artículo 16, que habla de las cosas materiales, que es una especie de, dentro del género, que son los bienes. El concepto de bienes es más amplio, y el concepto de cosas materiales es más restringido, que justamente es el objeto de los derechos reales, ¿sí? Y de las relaciones de poder que estamos también tratando hoy, no solamente. Entonces esto nos demuestra que nuestra materia se llama derechos reales, porque lo que quiere significar es las relaciones con personas y cosas, pero cuando hablamos de derechos reales no estamos solamente hablando de la nómina de 1887 y de todos los 14 tipos o matrices reales, sino que está comprendido dentro de lo que es nuestra materia, más allá de la denominación, distintas situaciones. Una de esas situaciones son las relaciones de poder, otra de esas situaciones son los derechos intelectuales, que vimos la clase anterior, ¿sí? Y otras cuestiones son las que tienen que ver con los derechos reales en sentido estricto o propiamente dichos. ¿Vieron cómo? Reducimos la lente, pero también la ampliamos, entonces ya tenemos otro panorama. El tablero que tienen que manejar no se reduce a los 14 tipos, sino a un montón de cuestiones que bordean, y que son lindantes a las relaciones entre personas y cosas. Ese es el juego completo. ¿Vieron cómo cambia la visión y la complejidad? Lo importante es que ustedes sepan que el territorio por el cual están ustedes avanzando, algunos rápido, otros más lento, es complejo y es amplio. No son, estudio el artículo 1882, los 14 tipos, y sigo así, todo en el libro cuarto, no, porque para pensar y razonar necesitan tener soltura, y necesitan tener conocimiento del mapa. Y el mapa, esto es un principio que viene de otra área del conocimiento, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decirles con esto? La teoría no es la práctica. La práctica es mucho más, el mapa no es el territorio. Piénsenlo en términos explicativos. Yo les digo, miren, este es el mapa para escalar el Everest,
derechos reales, aprobar derechos reales no es escala del Everest, quédense tranquilos. Este es el mapa, pero una cosa es tener el mapa en el papel, o en el GPS, y otra cosa es transitarlo. Lo que les quiero decir, que el mapa y el sistema no es el territorio. El territorio, a veces las categorías se confunden, la vida se confunde, hay apariencias, y ustedes saben mucho de cómo es el territorio, algunos más u otros menos, según las experiencias de vida. Ahora tienen que aprender la teoría, pero la práctica la tienen de la vida, porque algunos son locatarios, otros son propietarios, otros son servidores de la posesión en sus vidas, somos servidores de la posesión, o sea que somos muchas cosas al mismo tiempo. Arrebatadores, espero que no seamos ninguno. ¿Me entienden cómo es la idea de lo que se quiere transmitir, ¿no? Me parece que es trabajar eso sobre el sentido. Por último, hay algo que tiene que ver con a lo que quería llegar, que es el artículo. Un poco voy reduciendo todo lo que quería decir, porque a veces, en función de las preguntas y de la dinámica que tiene una clase, bueno, uno va reduciendo, reduce cosas o amplía según la vida que va teniendo la clase, ¿no? Un artículo, es el artículo 1915, creo que algo hablaron en el espacio de la clase plenaria, que tiene que ver con la interversión del título, y es una cuestión que va más allá de la materialidad, sino que se vincula con la causa de las relaciones de poder, es decir, con la causa de la posesión o la tenencia. ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas? En función de lo que dijimos hoy, porque si yo les digo causa, ustedes van a buscar el concepto de causa que tienen y la vinculan con el acto jurídico, ¿sí? ¿Cuál es la causa, el acto jurídico antecedente y toda esa construcción? Pero en función de lo que hablamos hoy, si yo les hablo de causa de las relaciones de poder o de causa de la... ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pueden decir? ¿Cuál puede ser la causa de una relación de poder? ¿Qué les parece? Los estoy haciendo pensar, así que piensen. No quiere decir una burrada, pero... Nada burrada, todo ayuda. ¿El ¿Sí? título? ¿Esa no es la causa? Bien, Karen. Puede ser una causa. Y puede haber... ¿el arrebatador cuál es la causa? ¿De mala fe? ¿Tiene título el arrebatador? La causa puede ser un contrato, ¿sí? Un contrato, soy propietaria. Por eso estamos relacionando conceptos. Puedo ser una locación, ¿sí? ¿Sí? ¿Puede ser que sea una relación jurídica como causa o no? Puede ser lícita o puede ser ilícita la causa. O sea, cuando hablamos de causa y hablamos de interversión del título, conecten, miren, porque lo saben, porque lo estuvimos hablando todo el tiempo. Cuando hablamos de causa y hablamos de interversión del título, ¿qué es interversión del título? Es un mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo por el cual estoy usando un fibrón porque no tengo pizarrón. Esperen. Es un mecanismo, ¿leen ahí? ¿Sí? Por el cual yo muto o modifico una relación de poder. Es un mecanismo, es decir, tengo una relación de poder que, miren, se funda en una tenencia y por un mecanismo intervierto y lo convierto en posesión. O sea, tengo la posibilidad de modificar esa relación de poder, la intervierto, es un mecanismo, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona ese mecanismo por el cual una persona pasa de una relación de poder a otra, ¿sí? Eso es intervertir. Es decir, ¿qué es lo que queremos significar? En principio hay un principio,
un principio general, genérico, que tiene que ver con la inmutabilidad de la causa. Es decir, la causa no puede ser modificada. Sin embargo, existe la posibilidad de intervención, de producir ese mecanismo o esa modificación por la cual, y está lleno en tribunales, en la vida real, en la vida que tiene que ver con el territorio y no con el mapa, por lo cual las personas mutan, ¿sí? A través de ese mecanismo, intervierten su título. Entonces, con todo este bloque que dijimos hoy, que seguramente muchos ya conocen y que han refrescado, y la idea era poner en conexión esos conceptos, algunos van a ir a leer hoy el tema o van a empezar, no importa, acá no estamos juzgando eso, lo que hacemos es que esto les sirva. Ustedes van a leer 2 fallos que yo les dejé en el campus virtual, y vamos a conversar los primeros minutos de la próxima clase, los primeros 10, 15 minutos, para que ustedes puedan poner en conexión, o sea, lo que les quise transmitir es que hay relaciones de poder, relaciones fácticas, hay coincidencia a veces de lo que es una relación jurídica con una relación fáctica, hay coincidencia, ¿sí? Y a veces no lo hay. Y a veces, no obstante a este principio de inmutabilidad de la causa, hay un mecanismo por el cual el título puede ser intervertido, por el cual una relación de poder empieza siendo de una manera y termina de otra. Termina de otra porque una de las partes alega, ¿sí?, que ha intervertido su título, y ahí el ejemplo de los 2 fallos. El fallo no es para que lo lean exhaustivamente y lo aprendan de memoria, no, sino es para que marquen dentro de ese contenido del fallo, que es la parte dinámica, lo que es el territorio, para seguir con la misma línea de lo que les venía diciendo, marquen qué aspectos de estos contenidos y estas categorías y estas oscilaciones que se dan en las relaciones de poder, ustedes pueden identificar en ese fallo. ¿Me entienden? Es vincular, la idea es vincular la teoría con la práctica. No es saber la carátula del fallo, ni la de memoria, ni los votos, nada. La idea es que cuando ustedes lo lean, digan, qué bueno, porque lo estoy entendiendo al fallo. Y a medida que vayan avanzando en la carrera, van a poder hacer un comentario al fallo, que puede ser una producción dentro de lo que es la formación de ustedes. Hacer un comentario al fallo, o tener un aporte o un pensamiento crítico en torno al fallo. Ahora me interesa que identifiquen qué elementos o qué contenidos de lo visto hasta acá pueden, porque es la mejor manera de aprender conectando las categorías, los contenidos y la práctica, que sería a través de la lectura de un caso real. Y el caso que van a tener de jurisprudencia es un caso real. Los tienen ahí y marcan, los pueden marcar con, no tengo ahora la posibilidad de ver sus trabajos, pero márquenlo y lo conversamos un poquito, solo aquello que entienden que tiene que ver con con el avance que tienen hasta este momento. Nadie pretende que vean algo que tenga que ver con sucesiones o que exceda la altura de la carrera en la que están. Ese es el trabajo que vamos a hacer y ese es el aporte de la clase de hoy. Espero que les haya resultado. Sí. Ahí había el enlace, es el fallo Polonsky. Ese es uno, está agregado ya al campus, ¿no? Ya, esa figura ahí. Ese es uno. Recién vi el enlace. Sí, y hay otro más. No sé si... Bueno, y hay otro más. Son 2, creo. No, si hay dos, yo ayer los envié, y si hay uno. No importa, con que sea 1 o 2, no importa. O sea, no me importa que les sirva. No es un trabajo que voy a calificar, simplemente la participación de ustedes y que les sirva a ustedes como herramienta. Pero bueno, esa es la idea que les quiero, como que ustedes puedan replicar esto que hacemos acá, lo puedan replicar solos. Porque ahora estamos entrando en esta etapa
que tiene que ver con la posesión, que tiene que ver con, con el sostenimiento de la posesión, de la tenencia, de relaciones de poder, con las defensas, con los efectos, o sea, se va a entrar en esa etapa, y después con el derecho real de dominio, que es el único tipo o matriz real que van a ver. Entonces, pero todo es como algo que es como un mecanismo de relojería que hay que ir entendiendo. Entonces, por eso, manejar categorías es importante, y poder, para no confundir. Y ahí van avanzando. Todo esto les va a servir incluso para cuando avancen para el segundo bimestre, después de que todo este grupo de los 26 apruebe reales. O sea, les va a servir, todo sirve. No es que es una parte, terminó esta parte, empezamos otra parte, no, todo está siempre conectado. Entonces, eso es lo que pretendo. Sí, ese es el fallo, ese es uno, pero bueno, identifican todo aquello que les suena familiar con los contenidos que van leyendo. Ese es el trabajo de aplicación, ¿no? que les quiero dejar, y en el sentido ese, constructivo, no en el sentido de evaluarlos ni de nada, en el sentido de aplicación de lo que leen. ¿Sí? Bueno, espero mínimamente haberles sido útil, y bueno, les mando un abrazo y que estén bien. Gracias. Muy clara, profe, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias.